Amén. Bueno, un poquito antes de pasar a la palabra, como dice nuestro hermano Claudio, me gustaría leer una palabra de Dios que se Amén. encuentra en Isaías capítulo 55, verso 1. Precisamente hablando, hermano Claudio, de las personas que se dejan de congregar. Aleluya. La Biblia siempre nos aconseja en Hebreos y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y es cierto, hay mucha gente que hoy en día se le ha olvidado lo que es congregarse, se ha olvidado lo que es adorar a Dios, Amén. se ha olvidado lo que es alabar al Señor, y es una gran realidad. Si hay algo de lo que nosotros los cristianos deberíamos tener necesidad es de congregarnos, es de buscar a Dios, es de poder buscar su rostro. De hecho hay uno de los salmos que dice, David, él hablando, el rey David, el dulce cantor de Israel, decía: así me ha dicho Dios, buscad mi rostro. Y él responde: tu rostro buscaré. Y hay mucha gente que por dejar de congregarse se comienza a secar. Y cuando una planta está seca, ¿qué es lo que necesita? Necesita agua, Amén. necesita ser hidratada, necesita recibir los nutrientes de la tierra, pero acompañada de agua. De hecho se dice que donde no hay agua no hay vida. Es por eso que muchos exploradores que han atravesado el cosmos, los cielos, y han llegado supuestamente al planeta Marte y a muchos planetas, supuestamente, personalmente yo no lo creo, pero de ser así que fuese verdad, dicen que es imposible que haya vida porque no hay agua. Donde no hay agua, no hay vida. De hecho, el compuesto químico del agua es H2O, una de hidrógeno y dos de oxígeno. Es por eso que las personas que tienen problemas de respiración, tienen dificultades para respirar, necesitan beber constantemente agua. Aleluya. Porque el agua contiene oxígeno. Entonces, cuando dejamos de congregarnos, nos comenzamos a ahogar. Los problemas nos comienzan a ahogar. Los problemas, aleluya, comienzan a estancarnos en la obra del Señor. Y comenzamos a dejar de congregarnos. El primer síntoma, aleluya, del que está a punto de descarriarse, el primer síntoma del que está tibio, es dejar de congregarse y comenzar a decir: Dios también salva en la casa. Amén, ¿Cuántas veces hemos escuchado amén, eso? amén. Y de personas que no son referentes, lamentablemente, personas que no son referentes del evangelio, referentes de personas fervorosas, están en la casa. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto? De quedarnos en el hogar. No es que estoy cansado. No es que los problemas me agobian. No es que me llegaron la cuenta de la luz, el agua y hay que hacer horas extras. Pero aún así, teniendo el tiempo de congregarnos, no nos congregamos. ¿Y saben lo grave de esto, lo peligroso de esto, mi hermano Claudio? Es dejar de congregarse. Y eso es lo que pasa con el descarriado. Amén. Deja de congregarse, después va una vez al mes, después una vez cada 3 meses, hasta que se acostumbra a no estar en la casa de Dios. ¿Y qué es lo que comienza a brotar? Todas aquellas cosas, y cito a Pablo en esto: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar o reedificar, transgresor me hago. Amén, Una de las amén. definiciones para pecado, según el apóstol Juan, es la transgresión a la ley de Dios. La desobediencia a la ley de Dios se considera como pecado. Amén, Por ende, amén, nosotros amén. volvemos a incurrir en el pecado, volvemos a ensayar al pecado cuando dejamos de congregarnos. Somos como carbones ardientes. Eso es muy conocido por el pueblo evangélico pentecostal. Nosotros, que cuando los carbones están juntos, se mantienen encendidos. ¿Saben lo que necesita una persona que está humeando? Una persona que se ha dejado de congregar necesita un avivamiento espiritual, necesita despertar en el espíritu, Amén, necesita amén. ser avivado, que en esencia la palabra avivamiento es hacer acrecentar, es despertar. Y esto es lo que necesitamos. Y Habacuc lo dice, oí tu palabra y temí. Aviva, oh Dios, tu obra en medio de los tiempos. Amén, En medio de amén. los tiempos, hazla conocer. Pero ¿qué necesitamos para ser avivados? Oír la palabra. Amén, Y por oír la amén. palabra, comienza a ver en nosotros temor de Dios. ¿Y qué nos señala la Biblia en Salmos? Dice que el temor de Dios aparta a los hombres del mal. Entonces, para apartarnos del pecado, para apartarnos de esas cosas que ya destruimos, para mantenernos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de buscar a Dios. Es por eso, mi hermano amado, que la Biblia dice, como comenzaba Isaías capítulo 55, verso 1, dice la palabra del Señor: a todos los sedientos. Esto es un llamado para usted, mi hermano. Aleluya. Para usted, mi hermana, que nos está viendo al otro lado de la pantalla. Usted que está sediento. La Biblia dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Aleluya. porque ellos serán saciados. ¿Pero dónde? En Belén, la casa del pan. Ahí serás saciado. Ahí es donde está la fuente inagotable, donde dice Cristo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Y es por Amén. eso, mi hermano, que Isaías capítulo 55 llama a todos los sedientos. ¿Usted tiene sed de presencia de Dios? ¿Usted tiene hambre de Dios? Tiene que buscar en el lugar correcto. ¿Dónde? Acá tenemos un templo que está en Irarrázaval 0694. Los días miércoles, los días viernes, los días domingos se reparte pan espiritual. Se Amén. reparte agua espiritual. Ahí están las corrientes, los ríos de agua viva.
Templo de la Pintana, hermano, usted que se congregaba acá en el castillo. Es momento de que te vuelvas a levantar. Es momento de que te vuelvas a animar en el Señor y te vuelvas a congregar. Sí, un llamado a todos los que se congregaban en el castillo. Es momento de volver a buscar a Dios. Es momento de volver a congregarte. Dice acá en el Inge 03338, donde nosotros estamos en estos minutos, un momento donde los días martes, jueves y día domingo se manifiesta la presencia de Dios. Para los que tienen sed, vengan a mí y beban, dice la Escritura. Venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y aquí hace un llamado de atención. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Amén. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Es momento de oír a Dios. Aleluya. Es momento de volver a oír la voz del Espíritu Santo. Amén, Es momento amén. de volver a levantarte, mi hermano. Mi hermana, vuelve a levantarte. Anímate. Como se le dijo a Jeremías, levántate, hijo de hombre, y anda a la casa del alfarero, donde te haré oír mis palabras. Amén, Es momento de amén. volver a oír la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Se acuerda cuando nos portábamos mal? ¿Se acuerda cuando nos movíamos, como lo dice la Biblia, como ovejas descarriadas? Aleluya. Cuando estábamos apartados del Señor, cuando no le conocíamos. Y bendito aquel día, como lo dice la palabra, oímos la palabra de Dios, oímos el llamado de Dios, que nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Aleluya. que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, ¿Quieres amén. descanso para tu alma? Comienza a ser humilde. ¿Quieres descanso para tu alma? Comienza a tener mansedumbre. Deja que el Espíritu trabaje en ti. Deja que Jesús trabaje en ti. Y es por eso, mi amado hermano, te hacemos el llamado a que te vuelvas a congregar. Te hacemos el llamado a que vuelvas a buscar a Dios. Te hacemos Amén, el amén. llamado que cuando se haga culto de oración tú puedas asistir. ¿Quieres oler a Cristo? ¿Quieres tener aroma al Espíritu Santo? ¿Quieres que se diga de ti donde tú te muevas que es un cristiano de verdad, que es una mujer en quien no hay engaño? Empieza a congregarte, empieza a buscar a Dios, empieza a acompañar a los encargados de obra. Anda a la Villa Chiloé, anda a la iglesia del Castillo, anda a la iglesia que está en Buin, ahí en García Huidobro, 785 población Manuel Plaza. Es momento de que vayas a la casa del alfarero. Amén, Es amén. momento que vayas a la casa de Dios, porque ahí, mi hermano, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Y saben lo que es habitar? En la definición Shacán, es habitar, es hacer una tienda, es ponerse a vivir en aquel lugar. Aleluya. Y el apóstol, el salmista David decía: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría yo estar en la puerta de la casa de mi Dios que morar, aleluya, en lugares de maldad, en aposentos de maldad, porque no hay nada más hermoso que ir a la casa de Dios. ¿Qué edad Amén, tienes? No amén. importa tu edad, grandes, pequeños. La Biblia en el Antiguo Testamento se les mandaba a congregarse aún a los que mamaban, a buscar a Dios en el tabernáculo, a buscar a Dios en la casa de David, a buscar a Dios en el templo que edificó Salomón para Dios. ¿Y saben lo que decía Salomón cuando dedica el templo? Que ni los cielos de los cielos podrían contener su gloria, pero hoy en día un Dios grande, un Dios soberano, un Dios ilimitado puede habitar en el corazón del hombre, Amén, puede amén. habitar en el corazón de la mujer, porque se aburrió. Él dijo: no quiero habitar más en templo hecho por mano de hombre, porque no pueden contener mi gloria. Más ahora habitaré en el corazón del hombre. Es por eso que el velo con la muerte de Jesucristo fue rasgada. ¿Por qué fue rasgada? Porque era el momento de que los pecadores tuviésemos acceso a beber Aleluya. de los ríos de agua viva, que tuviésemos acceso a que nuestra alma también fuera saciada. Era momento de que nosotros también tuviésemos esa oportunidad de salvación en el nombre de Jesús, que traducido es Salvador. Él es nuestro Salvador. Hermano, ¿qué estás padeciendo? ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Te hacemos un llamado a congregarte. Amén, Te hacemos amén, un amén. llamado, porque Salmo 133 dice que es como el buen óleo, el óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende por sus barbas y sus vestidos. Es como, aleluya, ese rocío que daba el monte de Hermón sobre el monte de Sión. Porque, hermano, como dice el mundo y un dicho popular, el que se arrima a buen árbol, buena sombra cobija, un buen descanso cobija. Es momento de buscar un buen lugar, y ese Aleluya. lugar está en el castillo, ese lugar está
en Villa Chiloé. Y quizás cuántas comunas más, porque no somos los únicos, hermano. Amén, amén. Hay más lugares para buscar a Dios. Es momento de que usted se levante, hermano. Despierte del sueño, de la indiferencia. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y en esta hora, en este momento, los que están conectados en Cordero y León, les quiero decir, este es el momento en que Dios te ilumina y te dice, decídete por congregarte, decide por buscar a Dios, decide, aleluya, por volver a usar esos talentos que escondiste, esos dones, esos talentos que tienes sepultados, de los cuales el día de mañana tendrás que dar cuenta. Termino con el Salmo 133, que dice que allí es donde Jehová derrama bendición y vida eterna. No es en la botillería, Amén. no es en el punto de droga, no es en el punto de los burdeles, no es en el punto donde hay mujeres que se prostituyen. Aleluya. No es el lugar que tú incurrías en el pecado. No es en las reuniones familiares donde te olvidas de Dios. No es, aleluya, en las reuniones con tus amigos donde te olvidas de Dios. Oye, vuelve a buscar a Dios. ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo no te estás congregando? ¿Cómo es posible? Tú que decías amar a Dios, mi amado hermano. Usted que decía que nunca lo iba a soltar. Este es el día. Mira por cuánto, de dónde has caído. Ya arrepiéntete y vuelve al primer amor. Y vuelve a las primeras obras. ¿O acaso se te olvidó la voz de tu amado? Cuando nosotros decíamos, como Cantar de los Cantares, mi amado es mío y yo soy de mi amado. ¿Dónde está mi amado hermano? Jesús está golpeando las puertas de la iglesia. Muchas veces lo predicamos en las calles y es una realidad. Pero Apocalipsis capítulo 3 verso 20, en su contexto, si usted aplica hermenéutica, exégesis, se va a dar cuenta que esa palabra era para la iglesia. Ve y dile al ángel de la iglesia, ve y dile a los pastores, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nuevamente volvemos a lo del principio. Ahí serás saciado porque podrás comer de Jesucristo. Él dijo a los judíos, vuestros padres comieron del maná, comieron el pan y luego murieron en el desierto, pero he aquí el verdadero pan que ha descendido del cielo, y del que de mí comiere no tendrá jamás hambre, y del que mí bebiere no tendrá sed jamás. Y donde se manifiesta Jesucristo es donde se invoca su nombre, porque en aquel día, dice la profecía, se invocará el nombre de Jehová, se invocará el nombre de Dios, y el que lo invocare será salvo. Aleluya. Y es por eso, hermano, si estás débil, entonces eres fuerte. Es el momento de que en tu debilidad clames a Dios, porque este pobre clamó a Jehová y él me oyó desde su santo templo y me fue propicio. ¿Cuántas veces hemos clamado y Dios nos ha escuchado? Mira, ya no te mataron, ya la enfermedad no te llevó. Es momento de agradecer a Dios, mi hermano. Usted que está quedándose en la casa, usted sabe cuán maravillas ha hecho el Señor con usted, y se está quedando acostado y se está quedando en casa durmiendo como las vírgenes insensatas, sin aceite de reserva en su lámpara. Es momento de que busques a Dios, es momento de que te vuelvas a levantar, es momento, mi amado hermano, te hacemos un llamado, busca a Dios. Y el Salmo Isaías 55 continúa en el verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él, del que se vuelve, de él misericordia. Aleluya. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Recuerdo esto, mi hermano Claudio, la parábola de los 10, aleluya, leprosos que fueron sanados por Jesucristo y le dijeron, vayan, ofrendan para testimonio a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Vayan y ofrezcan la ofrenda estipulada por Moisés en los preceptos del Vayikra, del libro de los Levíticos, que tenían que dar una ofrenda cuando ellos eran sanados, restituidos de su lepra. Cuando Dios hacía ese milagro, se tenía que ofrendar. ¿Dónde? En el templo. Se tenía que ir a ofrecer una alabanza. ¿Dónde? En el templo. Pero saben, mi hermano, la gloria de Dios había abandonado en el templo cuando el velo se rasga. Y dice la Biblia que de los 10 leprosos sanados, cuando iban camino, ¿sabe a dónde? Al templo. Cuando iba camino al templo, fueron sanados. Te pregunto, ¿has ido camino al templo? ¿Por qué no has sido sanado? ¿Por qué no has sido fortalecido? ¿Has ido camino al templo como los 10 leprosos? Porque Jesús dijo, vayan a ofrecer la ofrenda. ¿Ha ofrecido la ofrenda? El salmista dijo, yo daré una ofrenda, yo daré un holocausto, pero no de gratis, sino que con justo costo yo pagaré el precio del holocausto, del sacrificio.
Mi alma te alaba, Pero la Señor. Biblia dice en el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Dice, pero ofrenda y holocaustos no quisiste. Te hastiaron. Pero ¿sabe mi hermano lo que pide Dios hoy día? Pero un corazón contrito y humillado tú no resistes. Un corazón contrito y humillado tú, Jehová, no despreciarás. Amén, amén. Eso mi hermano, no vaya también con una actitud soberbia. No vaya con una actitud altiva. Vaya con una actitud de humildad. A adorar a Dios, a ofrecer la ofrenda. Aleluya, el sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre por medio de Jesucristo. Mi alma te Y uno alaba, de los Señor. 10 leprosos no solo fue al templo, sino que se devolvió a Jesucristo para darle las gracias. Y le dice, oye, ¿tú crees en el Mesías? Y él le dice, ¿quién es para que yo le adore? Jesús, a uno de los pocos que le reveló directamente que él era el Mashiach, que él era el Mesías, el enviado, el Cristo, el ungido de Dios para libertar a los que estaban cautivos, para dar paz a los que estaban abatidos, para sanar, aleluya, a los ciegos, volverle la vista y sanar las llagas podridas del pueblo de Israel. Él era y dice, he aquí enfrente de ti. Y dice que aquel leproso se postró a sus plantas. Y la Biblia dice que los cielos son el trono de Dios, pero que el estrado de sus pies en la tierra. Amén, Nosotros amén. fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. Físicamente, cuando nosotros estamos en el estado de muerte, porque en algún momento tendremos que enfrentar aquella muerte, aquella separación del alma y del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero también espiritualmente podríamos de alguna manera interpelar y decir lo siguiente, aleluya, y voy a parafrasear un poco con esto, que si nosotros somos tomados del polvo y al polvo tenemos que volver, entonces esto me quiere decir lo siguiente, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, Él os alce cuando fuere tiempo. Santo ¿Sabes Dios. cuál es el problema del hombre? ¿Sabes cuál es el problema de la mujer? Que es egocéntrica, que somos egocéntricos, y esto nos hace andar a nuestra manera y no a la manera de Dios. Es por eso nos quedamos en la casa, es por eso reemplazamos los cultos, es porque se ha perdido el temor, es porque nos hemos acostumbrado a no congregarnos. Mi hermano, no te acostumbres a no sentir a Dios, no te acostumbres Aleluya. a no sentir sus caricias, no dejes de hablar en lengua, no dejes de danzar, no dejes de tener sueños de Dios, porque si el Señor te ha dado eso, dice la Biblia, Primera de Corintios capítulo 14, un capítulo completo que habla del hablar en lengua, expresa y dice en la Escritura que el hablar en lenguas es hablar en misterios con Dios, y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Los hebreos, para designar el lenguaje angelical, el lenguaje celestial, ocupaban el término Peshon HaKodesh, que significa las lenguas celestiales. Le pregunta a usted que es sensacionalista, usted que no cree en hablar en lengua, que usted cree que esto es una parafernalia, pues le pregunto, ¿en qué idioma hablaba Adán y Eva? No me diga que en el semítico, porque postdiluvio, después del diluvio, se hablaba en el idioma semítico, en el cual se hablaba en un solo lenguaje todo el mundo. ¿Pero en qué idioma hablaba Adán y Eva? ¿En qué idioma hablaba Noé? Dígame usted, Nimrod y todos los que menciona la Escritura. Antes del diluvio, ¿en qué idiomas hablaba? ¿Se da cuenta? Que a veces no, que hablamos del griego glosalía, y es cierto. Hechos capítulo 2, cuando habla de las lenguas que fueron repartidas, en la traducción original del griego glosalía, que significa idiomas. Es por eso que los medos, los persas, los que estaban ahí, los galileos, entendían que hablaban en el idioma, porque ese era el don, esa era la manifestación del Espíritu para propagar el Evangelio. Hermano, todo esto se trata de predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. No fui a ustedes, dijo Pablo, con sabiduría de humana sutileza o de filosofía hueca, sino que fui con demostración de espíritu y de poder. ¿Y qué dijeron los que estaban ahí? Se impresionaron, quedaron estupefactos, patifidusos, quedaron impresionados, pasmados, Amén. estupefactos, y dijeron, oye, pero ¿cómo estos hablan nuestras lenguas si ellos son hebreos? Ellos son judíos, ellos son israelitas, ¿cómo pueden hablar nuestra lengua? Y dice que escuchaban maravillas de Dios, porque había que propagar el evangelio. Amén. Pero dígame usted, cuando se escribe en Daniel, aparece el dedo al rey Belsasar, rey de Babilonia, cuando no respetó el templo, cuando no respetó las cosas sagradas del templo, mandó a buscar los utensilios sagrados, ungidos, apartados para Dios. Los mandó a buscar, ¿para qué? Para un carrete, para un cumpleaños. ¿Y qué es lo que él hizo? Con estos objetos les metió vino sidras.
Vino para seguir emborrachándose en el vacilón. ¿Sabe lo maravilloso de esto, mi amado hermano, mi amada hermana que me está escuchando en esta hora? Que Dios defiende lo suyo. Y aparece una mano y dice que el rey Beltasar comienza a tiritar. El único pasaje de la escritura que menciona que el hombre tenía tanto miedo que chocaba rodilla contra rodilla. Amén, amén. El miedo es humano. Y tuvo miedo. ¿Y saben lo que escribió en la pared? Mene Tekel Uparsin. Llamaron a los sabios de Babilonia. Llamaron a los traductores, a los polígrafos. Llamaron a los que manejaban el idioma arameo antiguo. ¿Sabes qué? Nadie lo pudo interpretar. Amén. Nadie pudo expresar lo que Dios por el Espíritu había escrito en aquella pared. Entonces, ¿quién lo puede interpretar? Uno de Dios. Uno que busca a Dios, porque el hombre natural no apercibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Amén, amén. Había que llamar uno. ¿Sabes qué? ¿Saben a quién mandaron a llamar? No al que se dejó de congregar. ¿Saben a quién mandaron a buscar? Al que en su corazón, cada día, 3 veces al día, abría la ventana de su aposento, apuntando hacia Jerusalén, orando, recordando la dedicación que hizo Salomón. Señor, si tu pueblo se fuese en cautiverio y desde allí clamasen mirando a este lugar de Jerusalén donde está el templo, tú, Señor de los cielos, le oirás desde allá arriba y le responderás y los libertarás de su cautiverio. A uno que iba a la oración. Mi alma te alaba. Uno que sí buscaba a Dios. Uno que, aleluya, físicamente sí no podía ir al templo por fuerza mayor, pero en su corazón él estaba conectado con el templo en Jerusalén. Él estaba conectado con el templo dedicado a Jehová. Y él conversaba cada día, cada tarde, cada noche con nuestro amado. Amén. Ya ese mandaron a buscar a uno que pudiese interpretar lo de Dios. Uno que pudiese interpretar lo que Dios había escrito. ¿Y qué sucedió? Llega Daniel, le ofrecen un traje púrpura, un anillo, le ofrecen autoridad, le ofrecen riqueza, le ofrecen obsequio. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre de Dios? Quédate tú con tus cosas, yo no necesito tu honra. Lo que Dios mandó a decir, eso interpretaré parafraseando. Aleluya. Y comienza a interpretar. Y le dice, tu reino acabado será entregado a los medos y a los persas. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, y sobre la misma son rotas las puertas de la ciudad y muere atravesado Beltasar, porque cuando Dios habla se cumple. Aleluya. La escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, Lo amén. que Dios ha dicho no hará. Lo que Él ha dictaminado no lo ejecutará. Sí lo hará, porque Dios es eterno y sus palabras permanecen escritas en los cielos desde ahora y para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y es por eso, mi amado hermano, si Él te dijo, mi amado hermano, mi amada hermana, que te iba a bendecir, que te iba a levantar, que te iba a prosperar, no dejes de congregarte. Amén. No dejes de buscar a Dios. No dejes de adorarlo. No lo sueltes. No sueltes la espada, guerrero, guerrera. No sueltes la espada. Retoma tu lugar. Mira de dónde has caído y retoma tu lugar. Aleluya. Si eres corista, vuelve a congregarte y vuelve a adorar a Dios. Porque hay mucha gente que es bendecida por tu alabanza. Hay mucha gente que es edificada por tu alabanza. Porque haces que la presencia de Dios sea conquistada y se manifieste en el templo. Aleluya. Si eres predicador, si eres coordinador, fortalécete. Este es el día. Congrégate, come y bebe, porque largo camino te resta. Como hay una alabanza por ahí que dice, herido pero caminando. En proceso, pero caminando. En luchas, pero caminando. Y como expresa la alabanza original, y algunos me preguntaron, ¿cómo lo haces para seguir caminando? Y él dijo, Dios me fortalece. No sé cómo lo hago, pero estoy herido,
pero caminando. Por lo cual, lo cojo no se salga del camino, porque en el camino Dios lo sanará. Amén, Dicen los amén. profetas que Él tiene el poder de enderezar lo que está torcido, de allanar, aleluya, lo que está áspero. Mi hermano, congrégate, hermana, congrégate, busquemos al Señor, acompáñanos en los cultos, Amén, predicador, amén. vuelve a predicar en las calles. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado, este será salvo. Este es el llamado de Dios en este día. Congrégate. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Bueno, ya escuché una cátedra acerca de lo que debemos hacer, ¿ah? Pero el que nos falta es el que nos va a decir, hermano Marco, pero demos un texto bíblico, pero del Nuevo Testamento. Y yo aquí tengo uno, po, y eso es lo glorioso, que la palabra de Dios siempre está respaldándose, ¿cierto? Pues por eso que no es de interpretación privada, ¿cierto? Hay textos bíblicos que siempre están avalando, ¿cierto? Las cosas gloriosas que Dios quiere que nosotros hagamos, porque la voluntad de Dios es que nosotros vamos al templo, sí, vamos al templo. Y el texto que usted le dio, hermano Marco, lo dio a conocer, ¿cierto? Del libro de Hebreos, capítulo 10, me parece que está en el versículo 24-26, cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Primero, es una costumbre, pero es una mala costumbre. Es una mala costumbre cuando la persona deja de congregarse, se empieza a secar, se empieza a aislar, empieza a caer, empieza a aflorar la carne, lamentablemente. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Estaba buscando el Salmo, no lo encontré, pero hay el Salmo dice que el justo florecerá como la palmera, ¿cierto? Y dice, plantado, ¿dónde? En la casa de Jehová. O sea, para que nosotros podamos florecer, para que en nosotros puedan volver a fluir los ríos de agua viva, para que podamos dar frutos, ¿cierto? Fructificar, tenemos que estar en la casa del Señor. No en nuestro hogar, en nuestra casa, porque en nuestra casa se puede buscar a Dios, pero es totalmente distinto. No es lo mismo estar metido en un culto que estar viendo el culto por el Facebook, que también muchas veces es una bendición, sobre todo para aquel que no pudo congregarse por causa del trabajo, por causa de una emergencia, ¿cierto? Que lo pueda haber diferido, es una bendición. Yo muchas veces he terminado llorando, sintiendo la presencia de Dios, pero lo que se siente en la casa de Dios es algo glorioso. Si para qué estamos con cosas, el templo que fue edificado por manos humanas, ¿cierto? Es como un pedacito, es como la antesala de lo que vamos a vivir en el cielo cuando nosotros nos vamos a la presencia de Dios. Estoy hablando cuando Dios se derrama en los cultos, ¿cierto? Dios nos toca, Dios nos interpela, nos lleva al arrepentimiento, nos tira al suelo y ahí nos lleva a clamar, a gemir, a buscar el rostro del Señor, porque Dios ahí no es donde nos convence de justicia, de pecado, de juicio, cuando está el Espíritu Santo de Dios, y nosotros lo sabemos, porque nos falta el teólogo que me va a decirme, sí, pero el que Dios no habita en templo hecho por mano humana. Sí, es verdad, está el texto bíblico, pero también hay otro texto bíblico que Dios dijo, que donde dos hubieran congregado en mi nombre, yo estoy al medio de vosotros. Dice también la Sagrada Escritura que en medio de la alabanza de su pueblo Dios también habita. O sea, y cuando nos congregamos habimos más de dos, más de tres. O sea, Dios, damos por sentado que Dios está allí haciendo prodigios, maravillas, milagros, porque Dios no ha cambiado. Ese Cristo que se paseaba por las calles polvorientas de Jerusalén, de Judea, de Samaria y en todos esos lugares donde Él anduvo haciendo prodigios, liberaciones, milagros, sanidades, trayendo esperanza, trayendo vida, libertando endemoniados. Ese Cristo no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y él lo dijo así, claramente Él dijo, yo me voy, pero no se preocupen, voy a enviar a otro consolador. O sea, a uno que igual que yo estaba diciendo, porque si dice, voy a enviar a otro consolador, porque el consolador era Cristo. Él estaba para consolar los corazones, Él estaba para dar vista a los ciegos, Él estaba para hacer los tremendos milagros, ¿cierto? Pero cuando Él dice, voy a enviar a otro consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestras vidas, eso es lo que nosotros vivimos cada culto. El consolador se manifiesta y literalmente consolándonos cuando estamos afligidos, cuando estamos mal, cuando estamos heridos. Dios viene, nos consuela, nos fortalece, nos levanta, y Dios ahí cuando se mueve rompiendo cadenas. ¿Cuántos drogadictos hemos visto en los cultos cómo Dios los lleva de rodillas? Nunca habían llorado, pero en el templo terminaron llorando, terminaron gimiendo, pidiéndole perdón a Dios, levantando su mano, recibiendo a Cristo, y Dios los transformó en nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Dios es real, nuestro Dios está vivo. No estamos sirviendo a Dios, ¿cierto? Como que Dios estuviera muerto, no, si nosotros no estamos dando golpe al aire o como golpe a la aventura, no, sabemos bien en quién hemos creído, sabemos que nuestro Dios es real, sabemos que nuestro Dios se mueve, hermano, y que hace tremendas maravillas. ¿Cuántas veces hemos visto, cierto, que en el templo, mire, todo esto sucede en el templo? Si bien suceden cosas afuera, sí suceden, pero yo he visto más cosas en el templo que afuera. Los prodigios, los milagros, las liberaciones, la mayoría la he visto dentro de la casa de Dios, cuando estamos todos unánime, juntos y en armonía, porque ahí, cierto, lo que citó mi hermano Marco, el Salmo 133, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Y bueno, y le voy a dar el texto bíblico que lo dejé aquí, por si no se me ha olvidado. Dice así, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde?
en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. O sea, los apóstoles, cuando recibieron, escúcheme bien lo que le voy a decir, recibieron poder de lo alto, el Espíritu Santo, porque hay algunos que se mandan solos, ¿no? El que a mí me dirige Dios. Bueno, estos estaban llenos de Dios y se había derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, hablaron nuevas lenguas, empezaron los prodigios, los milagros, ganaban almas para Cristo, pero aquí dice, y perseveraban unánime en el templo, iban al templo. O sea, se llenaron de Dios, pero iban al templo. No, si esa es parte del evangelio. Cuando los discípulos también, ¿cierto?, empezaron a amenazarlos, se pusieron a orar todos juntos. ¿Dónde cree usted que estaban? ¿En la botillería? ¿O que estaban viendo tele en la casa? No, estaban unánime en un lugar, ¿cierto?, que se le llama cuando hay más de 2, 3, 4. Esto es casa de Dios y puerta al cielo, por hermano. Ahí se transforma en el templo de Jehová, donde se derrama el Espíritu Santo, donde Dios empieza a hacer maravillas, prodigios, milagros. Oiga, el salmista llegó a decir esto con todo su corazón, lo expresó cuando habló en el Salmo 27, cuando dijo, Jehová es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y él dice, ¿cierto?, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová para inquirir, ¿cierto?, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y esa palabra inquirir quiere decir examinar. O sea, el salmista quería ver cómo Dios se movía, cómo un Dios tan grande, tan glorioso, creador de todo el universo, cómo ese Dios tan grande podía meterse en el templo para ministrar los corazones, para santificar el lugar. Es como cuando se derramó en el templo que levantó Salomón, ¿cierto? Dice que la escritura que los sacerdotes no podían ministrar porque estaba Dios allí ministrando, estaba Dios rompiendo cadenas, estaba Dios derramando Espíritu Santo. ¿Y qué provocó eso en el corazón del pueblo? Que todos terminaron tendidos en el pavimento, de cabeza en el suelo, adorando a Dios, exaltando su bendito nombre. Oiga, nos hace terriblemente bien ir a la casa de Dios, hermano. Es mejor estar en la casa de Dios que en camino o en moradas de pecadores. No tenemos que ir a la casa del Señor. Mire, quiero leerle otro salmo que sale por aquí también, en el Salmo 23, en el versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es lo que te persigue a ti cuando tú te congregas, esto es lo que te persigue a ti, la misericordia, te persigue el bien, te persiguen las cosas gloriosas, espirituales, que no están en la botillería, no están en la discoteca, no están en el mall, no están en el persa, en la feria, con los amigos mundanos, no, esto están en la casa de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, mire, moraré por largos días. El anhelo del salmista, ¿por qué? ¿Y sabe por qué tenía ese anhelo? ¿Sabe, hermano Marco, por qué tenía ese anhelo el salmista? Porque conocía a Dios, sabía que su Dios era real, sabía que él iba a invocar el nombre de Dios ahí en el templo y Dios se iba a manifestar, que Dios se iba a glorificar. Y ahora usted me va a decir, no, pero es que Dios no habita, hermano, por templo, hermano, hecho por mano de obra. Ahora yo le voy a hacer una pregunta que recién estoy analizando. ¿Estaba el templo creado cuando el salmista dijo esto? Aleluya. No, no estaba. Estaba hablando de un futuro. Estaba hablando del futuro para los creyentes, para aquellos que iban a invocar el nombre de Dios. Estaba diciendo, se va a levantar un templo. Vayan, congréguense, busquen a Dios. Porque ahí van a ver maravillas, ahí van a darse cuenta que Dios derrama bendición y vida eterna. El llamado es ese, hermano. Usted está muerto en sus delitos, en sus pecados, se está secando, un hueso seco. Vaya a la casa de Dios. Ahí todavía fluye leche, fluye miel, ¿cierto? Ahí corren los ríos de agua viva. Y Cristo cuando dijo también, ¿cierto?, en el último y gran día de la fiesta, y estaban todos en fiesta, perdiendo el tiempo. Estaban los hermanos medio mundanos, ¿cierto? Se hacían ver como que estaban vivos, pero tenían nombre, ¿cierto?, de que vivían, pero estaban muertos. Y Dios nos conoce, hermano. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Darnos vida, darnos esperanza. Cristo, en el último y gran día de la fiesta, alzó su voz, elevó la voz, hermano, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Los vio a todos secos, todos muriéndose, todos secándose, no tenían vida, parecía que estaban vivos, pero estaban muertos, y Dios como los conocía y como los ama, escúcheme bien, porque Dios nos ama, y Él alza la voz y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, alabado sea el nombre de Dios, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo le hago una pregunta a usted, ¿hace cuánto tiempo no siente las corrientes, los ríos de agua viva en su corazón? Usted que está taimado, que está tirado en su casa, que está viendo que ya no hay esperanza, escúchame bien, todavía hay esperanza. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios es real, nuestro Dios es fiel, es verdadero, y yo te lo puedo asegurar. Anda hoy día al templo, anda con un corazón contrito, humillado, un corazón dispuesto, bienaventurado
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tienes sed, tu alma está seca, te estás muriendo, te estás secando. Eres un hueso seco ya, eres un ente, ¿cierto? Espiritual que parece zombie dentro de la casa de Dios. Anda hoy día y yo te aseguro que el Dios que estamos predicando aquí tocará tu corazón y volverás a tener vida, volverás a tener esperanza, porque en los templos y aquí en este lugar se manifiesta aquel, el que dijo en San Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres vida para tu alma? ¿Sabes lo que dice Ezequiel cuando habló de los ríos, ¿cierto? Del río de la agua salutífera, que cuando esas aguas tocaban a los que estaban muertos vivirían, recibirían vida, esperanza. Eso es lo que hace Dios hoy día en nuestros cultos, cuando nos congregamos a buscar al Señor. Y escúchame bien, se cumple lo que dice Isaías 55, lo que leyó mi hermano, versículos 7 y 8. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Sí, en el templo nos encontramos con el Señor. Ahí Dios se mueve, ahí Dios nos toca, ahí empiezan a fluir nuevamente los corrientes, los ríos de agua viva. Somos una fuente que salta para vida eterna, y empezamos a hablar en lengua, y empezamos a danzar en el Espíritu, y empezamos a profetizar, y empezamos a levantar las manos, y empieza a salir la amargura. Dios empieza a sacar el veneno a través de su presencia, hermano. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Quieres volver a gozarte? Levántate. Ándate a la casa del alfarero, ahí Dios te va a hacerte de nuevo. A lo mejor te va a quebrarte cuando llegues, sí, pues te va a quebrar. Porque estáis mal, porque tenéis malas mañas, porque tenéis malas conductas, porque te olvidaste de Dios. No, Dios te va a quebrar, vas a terminar llorando, vas a terminar gimiendo delante del altar de Dios, pero vas a entender que Dios está ahí, que Dios te puede ayudar, que Dios te puede volver a transformar. Si eso fue lo que vio Jeremías, es cierto, me empezó a ver cuando el alfarero estaba trabajando con el barro, con la masa, cierto, en la rueda, y dice que se le echó a perder la masa, se le quebró en la mano. Pero con la misma masa, con tu misma vida, Dios volverá a hacerte de nuevo. Va a ser un utensilio que a Él le parezca como para poder utilizarlo, hermano. Una vasija que realmente sirva. ¿Sabe que una vasija es un recipiente? Y ese recipiente necesita agua. Y el agua que necesitamos nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Es la presencia del Dios viviente, hermano mío. ¿Quieres volver a vivir? Ve a la casa del alfarero. Y Dios le dice a Jeremías, le dice: ¿acaso como ha hecho este alfarero yo no podré hacer con vosotros, oh casa de Israel? Estaban todos perdidos, sin esperanza. Eso es lo mismo que Dios le dice a la iglesia en este tiempo. Tú estás sin esperanza, estás totalmente hecho pedazo, el diablo te tiene arruinado. Entonces hoy día levántate, agarra tus problemas, agarra tus cargas, ve a la iglesia, deja esa basura de lado y empieza a levantarte. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No es tiempo de quedarse lamentando, no es tiempo de estar llorando por los errores que hemos cometido, no, es tiempo de ponerse en pie, porque Cristo viene. En cualquier momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre y muchos se quedarán. Imagínate que los que están dentro del templo les cuesta, los que están afuera, ¿tú crees que te vas a ir en esa condición moribunda que están? No, por eso tienes que levantarte, agarra esa carne rebelde que tenés y vete a buscar a Dios, vete a hacer algo para tu vida. Hazlo por ti, hazlo por tu señora, hazlo por tu marido, hazlo por tus hijos, hazlo por tus nietos. No seas mezquino. Piensa en tu familia, piensa en tu familia. Dios te puede usar a ti. Pero si andas lloriqueando como un niño pequeño que le quitaron el chupete, nunca va a pasar nada. No, Dios te derramó dones, talentos y los tenés durmiendo. ¿Por qué? Porque estáis rebelde. Porque no te saludaron bien. Porque no te honraron. Porque no te dijeron que eres el mejor. Y le tiraron todos esos pérgalos, todos esos pergaminos se los dieron a otro. Y te brotó algo en el corazón que te está matando, que te tiene amargado, que te tiene tirado y has desistido de seguir adelante. Ojalá te insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. Volvamos a correr, volvamos a caminar. No es tiempo de quedarse tirado en el camino, no. Es tiempo de misericordia. Está la mano de Dios que no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para no escuchar. Dios está allí. Amén. Así que yo le insto. Vamos a la casa del Señor, busquemos el rostro del Dios viviente mientras pueda ser hallado. Un día esto se acabará, sonará la trompeta y sabe, mucha gente dirá, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Ya no estaremos aquí porque estamos de paso. Mire, vamos a seguir con este tema y vamos a hablar otras cosas el día de hoy.
Pero nos enfocamos en esto ya. Yo creo que nos quedamos aquí, ¿cierto? Amén. Nos quedamos en esto de congregarse, de buscar el rostro del Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano Marco. No podemos estar ya pensando o meditando en quedarnos en la casa, que si voy o no voy. No, anda. Si viene ese pensamiento de que hoy día hay culto, el Espíritu Santo te está diciendo, cabezón, date cuenta que Dios todavía habla. Tú a lo mejor ya no escuchas la voz de Dios, igual que Elí, perdiste en la visión, porque estás echado, no estás haciendo nada, estás como un ocioso, como un vagabundo, un flojo, ¿cierto? Has prevaricado, has dejado tus deberes como cristiano de lado. Bueno, Dios todavía habla. Y si sientes una vocecita que te dice, oye, hoy día hay culto pentecostal, es el Espíritu Santo que te está hablando. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Dios sabe que tienes necesidades. Dios sabe la condición que está ahí. Y Él te ve sufriendo. Es triste, a mí me duele el corazón. Dios te ve sufriendo, de lo alto Dios te mira. Te mira y ve tu corazón que está vacío, que está herido. Y sabe Dios, y sabe lo glorioso de esto, que yo ya lo entiendo, ya lo sé. Dios te lo puede sanar. Dios te puede sacar la amargura. Te puede sacar la tristeza. ¿Cuánta gente triste en las congregaciones que no han entendido que Dios está allí para ayudarlo? Oye, si Cristo se está moviendo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es lo que hicieron esos ciegos cuando dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cierto? Y la gente le dijo, quédense callados, el diablo, quédense peor, están metiendo mucha bulla, tanto alboroto que no molesten al maestro, está tan ocupado. Y ellos gritaron más fuerte, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, ¿qué quieren? Tráiganlos para acá, ¿qué quieren que les haga? Señor, queremos recibir la vista. Yo te voy a decir algo, muchas veces estamos en los cultos y Dios está en la misma condición al lado de nosotros, diciéndonos, ¿qué quieres que te haga? Pero estamos más ciegos que esos ciegos que estaban en la Biblia. No nos damos cuenta que el Espíritu Santo está allí, que es nuestro consolador. Oye, deja que Dios te consuele, deja que Dios te sane, deja que Dios te restaure. Abre tu corazón, deja la soberbia de lado, dejemos la soberbia de lado, dejemos la amargura, dejemos los fracasos de lado, olvidemos ciertamente lo que queda atrás. Toquemos al Señor, toquemos el borde de su manto como lo tocó aquella mujer, donde había una gran multitud, pero nadie lo tocaba. Él estaba allí dispuesto para sanar, dispuesto para bendecir a aquellos que se acercaran a Él con fe, y no había nadie hasta que apareció una mujer, ¿cierto? Y lo tocó, y el Señor se para y le dice, ¿quién me ha tocado? ¿Qué? Señor, pero si todos te aprietan, te empujan, Dios mío, mira la gente que hay aquí, ¿cómo tú puedes decir que quién me tocó, Señor? No, pero el que alguien me tocó con fe, hay alguien que cree realmente en mí, hay alguien que tiene la esperanza en mí, y esa mujer, ¿cierto? Temerosa, le dice, Señor, yo fui, y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Eso es lo que nos falta, que cuando estemos metidos en medio del pueblo, en medio de la congregación, adorando al Señor, y sintamos que el Espíritu Santo se mueve, es mejor ya que empecemos a olvidarnos de lo que pasa a nuestro alrededor y fijemos nuestra mirada, nuestra esperanza en el autor y el consumador de la fe, y algo va a suceder, algo va a hacer Dios contigo, porque Él no te llamó para que te muriera o te secara en tu casa, no, Él te llamó porque eras un perdedor, pero para que hoy día seas más que vencedor, hermano mío. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. De hecho, referente a lo mismo, mi hermano, a veces nosotros andamos torcidos, a veces nosotros andamos chuecos. ¿Y sabes cuál es el consejo del día de hoy, mi hermano, mi hermana? Que te congregues como aquella mujer encorvada, chueca, hace 18 años. Apareció Jesús y fue sanada. ¿Dónde? Dentro del templo o dentro de la sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos en esos tiempos. ¿Dónde Jesús sana al hombre que tenía la mano seca? En la sinagoga, en el templo. Amén, amén. Donde se reunían para leer la Torá, el Pentateuco, la Tanakh, donde ellos compartían las parashot, que eran las porciones bíblicas, las porciones de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para edificar a los feligreses, a los fieles que se congregaban. Y ahí Jesús, ¿qué hacía? Milagros. Sí, pero la mayoría de los milagros fueron afuera, no fueron dentro de un templo. Sí, pero usted sabe lo que significa congregarse. Congregarse significa reunirse, amontonarse. ¿Y qué es lo que había cuando Jesús sanaba? Montones, multitudes que se reunían siguiendo a Jesús de Nazaret. Amén. Termino con estas palabras, Salmos capítulo 122. Escúchame bien, mi amado hermano. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová
iremos. Aleluya. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Así tiene que estar, iglesia, bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Aleluya. Te invito a congregarte a alabar el nombre de Jehová. Y no nos olvidemos de las siguientes palabras. Pedid por la paz de Jerusalén. Aleluya. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y compañeros diré yo, la paz sea contigo, hermano. La paz sea contigo, mi hermana. Aleluya. Por amor, ¿sabes a qué cosa? A la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Que Dios te bendiga, mi hermano. Oh, mi alma te adora. Mi alma te alaba, ¿sabes? Mira, estaba meditando mi hermano Marco que los que van y se congregan con regularidad son los que confían en Dios. La gente que va a la iglesia es la que confía en Dios. Y es increíble que la gente que se congrega es diferente de la que se dejó de congregar. Amén. Pues si mire, la gente que se está congregando con regularidad también tiene lucha, también tiene prueba, pero usted la ve feliz, la ve contenta, la ve con optimismo. Siempre hay una palabra así, ¿cómo está, hermano? No, estoy bien. Y algunos dirían, no, pero porque nos faltan los exagerados que malinterpretan ciertas cosas, porque esto es un mundo espiritual. Amén. Yo lo veo espiritualmente, a mí me dicen, yo puedo estar con lucha, con prueba. ¿Cómo está, hermano Claudio? Estoy bien, gracias a Dios. Oiga, pero si tiene problemas, no, que estoy profetizando. Si en parte hablamos y en parte profetizamos. Así o es. sea, uno siempre dice que está bien. ¿Por qué causa? Primero, porque llegamos a la casa de Dios. Segundo, porque en la casa de Dios vamos a tener una respuesta de parte de Dios, porque Dios siempre tiene algo que decirnos, hermano. Y nosotros vemos a la gente que se congrega comúnmente, claro, es gente que anda contenta, alegre, que usted le dice Maranata y despiertan al tiro, Cristo viene, porque a eso van, porque están cultivando una relación con el Señor, Aleluya. sabiendo y esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es. O sea, yo todos aquellos que veo que se congregan con regularidad, aunque tengan luchas, problemas, dificultades, es gente que está confiando en el Señor, ¿cierto? Miren lo que dice el Salmo 135, me parece, ¿cierto? Ya se me olvidó dónde está el Salmo, me sé el texto bíblico, Aquí está el Salmo 125. Dice la palabra de Dios, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, Dios. que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como Jerusalén está rodeada de muchos montes, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Escúcheme bien, los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. El Salmo 34, me parece que en el versículo 6 o 7, dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Oiga, sí es glorioso el Señor, hermano. Cuando usted va a la casa de Dios, usted está manifestándole a Dios que confía en Él, que Dios va a hacer algo ahí, ¿cierto? Y la Escritura dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Dios te bendiga, hijo, hermanito Josué. Así que cuando vamos a la casa de Dios, nosotros estamos manifestando primero obediencia porque hay que congregarse. Segundo, porque vamos a ver algún milagrito, hermano. Cuando iba, mire, Juan, ¿cierto? Iba Juan con Pedro. ¿A dónde iban? Al templo. Iban al templo a la hora de la oración, iban a orar, ¿cierto? No estaban perdiendo el tiempo y estaban llenos del Espíritu Santo. Y había, ¿cierto? Un ciego, era un cojo mendigando Así ahí. es. Un cojo mendigando, hermano. ¿Sí? Estaban las puertas del templo, no estaban en otro lugar, ¿cierto? A la hora que ellos no van al templo no sucede lo que tenía que suceder, ¿cierto? Y se lo encuentra y el cojo los queda mirando así, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice, míranos, y ahí el cojo ve, haciendo así, pues, algo me va a caer aquí, algo me va a caer, porque esto no son cualquier cosa, estos son diferentes a los demás, tiene que haber dicho el cojo. Y Pedro le dice, míranos, y el cojo lo mira fijamente y Pedro le dice, oye, que no, me gustaría poder decir esto. Le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo, te doy, le dijo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Imagínese el tremendo milagro y el cojo se saltó de alegría. Lo mismo que deberíamos hacer nosotros, porque ahora tenemos cualquier gente infiel que Dios ha hecho los tremendos milagros y se mandan a cambiar. Mire lo que hizo el cojo, dice que saltando se metió al templo, hermano. Ese cojo nunca había entrado al templo. Nunca había entrado al templo, Dios lo sana y lo primero que hace se pone a saltar, a alabar a Dios y entró al templo glorificando a Dios. Lea el pasaje bíblico, está en Hechos capítulo 3. Dice que entró al templo glorificando a Dios. Claro, si el hombre no tenía esperanza. Lo único que sí, que Dios te sana, pero para que hagáis algo, porque ese era un vagoneta que estaba sentado por causa, ¿cierto?, de que era cojo. ¿Cierto? Por último estaba pidiendo, ¿ya? Pero ese hombre Dios lo sanó a tal punto que ahora tenía que empezar a trabajar. Y eso es lo que no quieren algunos.
Amén. Así que vamos, hermano, congreguémonos. Queremos ver la gloria de Dios, las maravillas del Señor las vamos a ver, porque Dios todavía sigue moviéndose, hermano. No nos dejemos, no sigamos estando en la casa secándonos, muriéndonos, ¿cierto? Porque de repente, mire a su alrededor, usted que tiene familia, usted que dejó de congregarse, que dejó de asistir a la iglesia y vea todo su hogar, toda su familia ya apagada, muriéndose. ¿No se recuerda usted Ezequiel 37, el valle de los huesos secos? Que eso es lo que sucede. Se empiezan a secarse de a poco, a morirse de a poco, hermano. Teniendo un Dios que tiene tanta vida, que tiene, ¿cierto? Que tiene presencia para todo. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, versículo 34, que Dios nos da el Espíritu por medida. Hay presencia para resucitar a todos los muertos, hermano. Así que tenemos esperanza. Así que Dios me los bendiga, Dios me los